Lo dijo en la primera hora. Muy bien, recta final de nuestro espacio, a primera hora por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana en Facebook y en YouTube. Retomemos el tema de la seguridad. Yo me tomé buena parte del comentario sin rodeos en la primera parte de nuestro espacio para hablar de el linchamiento y el asesinato, porque eso fue lo que pasó. A mí no me digan que fue justicia indígena. Detuvieron a una persona supuestamente implicada en un delito. Se habló de justicia indígena entre comillas y luego terminan asesinándolo, quemándolo en Guamote, provincia de Chimborazo. Eso no es justicia indígena. Separemos y entendamos que la justicia indígena va de la mano con la idiosincrasia de nuestros pueblos y nacionalidades, no el asesinato. Juan Pablo Ruiz, mi colega de TC, reportaba que anoche hubo igualmente un intento de linchamiento en Atucucho, en la capital de la República, sobre una mujer. Eso fue un reporte de Juan Pablo Ruiz. Anoche en Esmeraldas asesinan al conocido y querido Polilla, como le decían. Esto también ha sido un episodio que ha conmocionado al país. El tema de seguridad sigue siendo una de nuestras, si no la principal, una de las principales preocupaciones que tenemos. Y en el medio está la campaña. Y quiero preguntarle al doctor Diego Fuentes, que está con nosotros, especialista en seguridad, además ex viceministro del Interior, si siente que desde las campañas se está hablando con fuerza de la seguridad o se ha terminado convirtiendo en un elemento tangencial frente a la coyuntura política. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Fabricio, buen día, buenos días a todos los que nos escuchan en Radio Armónica y a primera hora. Sí, creo que en los 2 últimos años el asunto de la seguridad se ha vuelto la principal preocupación de los ecuatorianos, incluso sobre el tema del empleo y la economía, porque lamentablemente, hay que ser sinceros, la seguridad es un bien mayor. Sin seguridad no podemos salir a las calles, no podemos ir al trabajo, los negocios se ven afectados por las extorsiones, por las vacunas. Vemos todos los días, como ha pasado el día de ayer con Jonathan Sánchez, me solidarizo con su familia, sus seguidores. Todos los días actos de violencia que lamentablemente se vuelven cotidianos y que también generan una suerte como de sensación de que ya nos hemos acostumbrado a que esto pase todos los días, siempre hay un acto de violencia y obviamente estamos caminando en una senda muy peligrosa en donde creo que va a haber eventualmente ya un punto que será muy difícil el retorno. Tú hablabas hace un momento este ajusticiamiento, yo creo que sí fue un ajusticiamiento en Guamote, pero en la forma obviamente nosotros podemos analizar, está sumamente descontextualizado el asunto de la justicia indígena en la forma, pero en el fondo yo creo que hay un mensaje que es importantísimo, el hartazgo que tiene la ciudadanía de dos cosas, de la incapacidad de las instituciones del Estado de proveer seguridad y obviamente también de quienes tienen que administrar justicia para que la justicia no sea una puerta giratoria en donde, por ejemplo, el delincuente que fue ajusticiado eventualmente a los pocos días regrese a seguir con sus actos de violencia en Guamote. Esto va de la mano entonces, yo también lo comenté en la mañana, con la ausencia de credibilidad institucional, el hecho de que no hay confianza en la justicia, no se cree en las decisiones de los jueces. Hay una suerte de desconcierto porque casos de personas acusadas o detenidas por posibles delitos de pronto están en las calles en libertad o con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Ese es el resultado de eso, de la ausencia de institucionalidad, por un lado, y de credibilidad en esas instituciones por el otro, doctor. La falta de credibilidad es el resultado de la falta de institucionalidad que tú dices, Fabricio. Y en ese sentido, obviamente, esa falta de institucionalidad es evidente, ¿no? Tú tienes, mira los escándalos que pasan hace pocos días, policías que acusan a la propia policía de que están siendo amenazados por haber investigado un caso de connotación nacional, el caso León de Troya. Obviamente eso merma la capacidad de los ciudadanos de creer de que la policía obviamente es una institución en la que se puede confiar. Yo creo que también destruye la capacidad propia de la policía, de otros investigadores y buenos policías que lo hay,
de querer seguir investigando casos complicados de corrupción, casos de delincuencia organizada, y obviamente también ante los ciudadanos lo que acaba diciéndole es básicamente el Estado ya no está en capacidad de solucionar estos problemas. Entonces, aquí el asunto de fondo es cómo se reconstruye esta institucionalidad, qué es lo que hay que hacer, porque obviamente este problema de, si bien es cierto, se ha agudecido estos 2 últimos años, hay que recordar que años atrás comenzó este proceso de desinstitucionalizar. Teníamos, te acuerdas, seguramente tú y los que nos escuchan, un Ministerio del Interior que se dividió en Ministerio de Gobierno. Había una prioridad de darle gobernabilidad al gobierno con la Asamblea, y obviamente se creó un Ministerio de Gobierno que se encargó básicamente de la relación con la Asamblea. La policía quedó en un segundo lugar. Se destruyeron varias instituciones y obviamente aquí están los resultados. No hay capacidad estatal para afrontar estos O sea, lo que problemas había pasado y es no que hay en el gobierno de decisión Lenín Moreno se eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad, se eliminó el Ministerio de Justicia, de Derechos justicia. Humanos y Así Cultos es. y se pasó el manejo carcelario al SNAI, que, digamos, al no tener una estructura ministerial, no ha logrado dar la talla ni darse abasto para poder controlar el tema carcelario. El Ministerio de Interior se lo convirtió en Ministerio de Gobierno, Gobierno. luego, eso en el gobierno de Moreno, luego vino Lazo, mantuvo el Ministerio de Interior, pero luego creó el Ministerio de Gobierno aparte, de alguna manera para tratar digamos, entendiendo la necesidad de la seguridad, tratar de darle algo de institucionalidad, más allá de que el gobierno de Lazo claramente ha fracasado en el control de la inseguridad. Crearon la Secretaría de Seguridad, que no sé hasta qué punto ha servido esta instancia, y estamos ahí, ¿no? Aparte de eso, hay una institución clave que creo que en este momento los ecuatorianos se preguntan qué hace y por qué no da resultados. Había una Secretaría de Inteligencia que básicamente lo que hacía es articular los subsistemas de inteligencia policial, inteligencia militar, inteligencia financiera del Servicio de Rentas Internas, de la Unidad de Análisis Económico y Financiero. Y básicamente lo que han hecho es destruir esas instituciones. Hoy por hoy yo les he escuchado al secretario de Seguridad, al director del CIES que está encargado de las cárceles, del SNAI, decir, bueno, lo que pasa es que no hay inteligencia, pero la inteligencia justamente parecería que son personas que no son parte del gobierno nacional, porque lo que dan es diagnósticos y lo que dicen es, bueno, no funcionan las instituciones, no tenemos inteligencia, no tenemos recursos, pero ellos son el gobierno. Entonces, básicamente el problema está ahí, en que no hay decisión política de abordar este problema, e insisto, esto ya no acaba siendo un problema de recursos, sino de la decisión política que debe tener el gobierno de decir, a ver, este es un diagnóstico real, un diagnóstico apolítico. Yo creo que también hay que hacer una gran reflexión. Los ecuatorianos hemos dejado que politicen la seguridad, el asunto de seguridad. Y cuando la política se mete en temas que deben ser altamente técnicos, obviamente se toman decisiones equivocadas. Lo que ha pasado es que se ha politizado la seguridad y obviamente como no hay personas que no respondan a temas políticos, sino temas técnicos, las decisiones han sido equivocadas y obviamente los resultados se ven en el país. Decretos de estado de excepción que no sirven para nada, un gobierno que yo lo he llamado lamentablemente de las condolencias y de los comunicados, porque no hace nada más que dar condolencias sobre los fallecidos que existen, funcionarios públicos que no le dan respuesta al país a pesar de que tienen todos los mecanismos, ministros que salen en la televisión a decir que no pueden comprar armas, chalecos, no pueden dotar a la policía porque están maniatados por los procesos de contratación pública, y entonces es un gobierno de las excusas, de las condolencias, y los ecuatorianos en las calles sufriendo la violencia, y obviamente el Ecuador caminando a convertirse en el 10º país más inseguro del planeta. Este mes vamos 5.500 muertos. Solamente para hacer una comparación, al año 2016 se acabó el año con 850 muertos. En 2016. 2016. 850 al año. Al año. En todo el año. Este mes de octubre, en este año vamos más de 5.500, y la tendencia que va básicamente... En 10 meses y medio, 5.500 muertos. Y la tendencia lo que afirma es que vamos a acabar con casi 8.000 muertos, con una tasa de 40 casos por cada 100.000 habitantes, que nos convertirá al Ecuador en el 10º país más inseguro, no de la región, sino del mundo. ¿Detrás de qué países, por ejemplo? Países inviables, básicamente. Ya estamos hablando, por ejemplo, bueno, Venezuela está uno de ellos. ¿Ya? Hay ciertos sectores, por ejemplo, ciudades en México. O sea, ya básicamente países que no tienen control del Estado. Qué barbaridad. Oiga, y las decisiones del último fin de semana del presidente de hacer un cambio en la cúpula, una reorganización en la cúpula policial y un cambio en la dirección del SNAI, ¿cómo le ve usted? Yo creo que son medidas parches. Tú habías hecho un análisis que lo escuché y que me parece muy bueno, con una cronología. Lamentablemente tenemos un gobierno que se ha dedicado a la reacción y no a ser proactivo y a la previsión. Entonces, claro, hay un evento de violencia en cualquiera de las provincias del Ecuador
y lo que acaba pasando es que el gobierno busca como un poco como que sale del apuro. Yo creo que aquí el problema ya no está en el cambio de la cúpula de la policía. ¿Por qué? Porque obviamente los ecuatorianos estamos claros que la policía está contaminada porque obviamente el crimen organizado y las organizaciones del narcotráfico han penetrado en la estructura de la policía. Entonces, si tú cambias las cabezas, muy poco resultado vas a tener. Aquí lo que se necesita es un proceso muy fuerte, muy decidido y muy rápido de depuración de la policía. Obviamente la función judicial es independiente, pero se necesita un gobierno que también con una policía depurada diga, perfecto, una vez de que hemos limpiado la casa, hemos detectado que ciertos jueces y fiscales están operando a favor del crimen Pero antes de organizado. pasar a los jueces y fiscales, ¿qué implicaría la depuración de la policía? Porque lo que Pruebas, hizo el presidente el último fin de semana, por ejemplo, es disponer un cambio en el alto mando. Cesa al comandante Salinas, nombra al general Íñiguez, lo cesa inmediatamente, digamos, el general Íñiguez estaba en la línea de sucesión, y lo cesa para luego pasar a la siguiente línea de sucesión y nombrar al general Vaca. ¿Esa no es, digamos, una muestra de depuración o más bien es una decisión para nada. política como suelen hacer los gobiernos? Porque es un tema de confianza también, ¿no? Mira lo que yo digo, Fabricio, siempre para que los ciudadanos nos entiendan, es como que tú tengas un director técnico con un equipo que no funciona, pero le cambia solo el director técnico y los jugadores siguen siendo los mismos. Aquí el problema no está en las cabezas, correcto, que es un paso importante las cabezas, que definen la política y obviamente tienen que ser los responsables de dar los resultados, pero si la policía sigue contaminada, muy poco se puede hacer. ¿A qué se refiere un proceso de depuración? La depuración consiste en pruebas poligráficas urgentes, en pruebas de entorno económico para saber qué policías están recibiendo ingresos que no están justificados de acuerdo con su salario, pruebas de entorno social para saber el relacionamiento de estos policías, bueno, con quién tienen relaciones sociales o con quiénes se están reuniendo para saber si obviamente esas relaciones afectan o no a la seguridad de las investigaciones y por supuesto pruebas toxicológicas para saber si los policías obviamente están alejados no solamente del narcotráfico en el negocio del narcotráfico, sino también incluso a veces hasta en el consumo. Entonces, ese conjunto de pruebas que se deben hacer de forma urgente, lo que acaban determinando es qué policías son confiables, por eso se llaman pruebas de confianza, y qué policías no son confiables para la institución y lo que hay que hacer es depurarlos. Esto no es una novedad. Esto en el año 2013 se inició un proceso de depuración que duró hasta finales del 2014 y se separaron aproximadamente 1000 policías. ¿Qué permitió eso? Garantizar obviamente que los buenos policías tengan confianza de que sus investigaciones no van a acabar saliendo mal, que los propios policías que investigan no van a acabar siendo víctimas de amenazas porque hay gente que filtra información al narcotráfico y que permitió recuperar la confianza en la policía. Entonces, ese proceso de depuración es clave. Ahí entra una gran disyuntiva que tenemos los ecuatorianos. Analizar las propuestas de gobierno que ofrecen los dos candidatos y decir, a ver, en la temporalidad, en la urgencia que tenemos los ecuatorianos, ¿qué plan propone algo que es viable para este año y medio? ¿Qué plan propone algo que no es viable? Y obviamente tomar una decisión que permita darle la urgencia a lo que estamos viviendo los ¿Qué debería ecuatorianos. Tenemos que ocurrir en entender este esa año y urgencia. medio, en esta etapa de transición en el ámbito de seguridad, doctor? Primero, reorganizar las instituciones que tú muy bien decías, darle fortaleza institucional al Estado para que pueda atender el tema de seguridad, la crisis carcelaria y el tema de la inteligencia, tres ejes fundamentales, la policía, las cárceles y la inteligencia. Para eso obviamente necesitas luego darle recursos económicos en primer lugar que existen, no se han ejecutado lamentablemente en este gobierno. Aquí un pequeño paréntesis, a mí me asombra verle al ministro Zapata que cada periodista le pregunta, ministro, ¿para cuándo los chalecos, las armas, los patrulleros? Y sacan un cronograma y dicen, no, lo que pasa es que la ley de contratación pública nos indica que tenemos que seguir estos pasos. Hay una figura que se llama emergencia institucional que creo que todos los ecuatorianos estamos conscientes y vamos a respaldar que el Ecuador esté en emergencia en materia de seguridad. Pero más allá de eso, los recursos económicos, luego recursos tecnológicos, la policía, la inteligencia, las cárceles no pueden hacer mucho si no tienen tecnología. Tecnología para la policía, ¿para qué? Para que pueda escuchar comunicaciones con orden judicial del crimen organizado. ¿Tecnología para qué? Para que la inteligencia financiera pueda saber dónde están los recursos que mueven y que financian estas operaciones del narcotráfico. Tecnología para las cárceles, para poder incomunicar a aquellas personas que están detenidas y operan y generan violencia para afuera. Y finalmente, esto ya es fundamental, poner en orden las cosas con la depuración que te decía hace un momento, establecer metas no de productividad, sino metas sobre los índices. Tú seguramente habrás escuchado, Fabricio, y todos los que nos están viendo y escuchando. A nosotros los ecuatorianos muy poco nos interesa que la policía diga, hemos capturado en este mes 10.000 armas, pero tenemos más muertos. A lo que los ecuatorianos debemos exigir a la policía es que existan menos muertos. Entonces, es la asignación
técnica de cómo tú le dices a la policía, a ver, a mí no me interesa que ustedes hagan más operativos, que tengan más controles. A mí lo que me interesa es que las cifras de los muertos, las cifras de desarticulación de bandas sean las adecuadas. Entonces, con esos elementos, tú pones en orden y das los primeros pasos, no todos, los primeros pasos para detener esta ola de violencia. Sí, a ver, escuchándole uno dice, es lo lógico, pero ¿por qué no lo ha hecho el gobierno del presidente Lazo? ¿Por qué no lo hizo el gobierno del presidente Moreno? La crisis empieza justamente en 2019 con mucha fuerza, con los primeros estados de excepción en el ámbito carcelario, y está claro que la cosa se salió de control. Y en 2019 se advertía que lo que estaba ocurriendo en las cárceles se iba a trasladar a las calles, y efectivamente eso ha pasado. Pero ¿por qué no lo ha hecho el presidente Lazo? El factor clave, Fabricio, y que todos los ecuatorianos ¿Decisión deben política? entender, decisión política. Ese es el tema. Es decisión política. Yo he escuchado a algunos analistas que hablan de temas económicos, temas de conocimiento, sí, pero aquí lo fundamental y lo que los ecuatorianos deben entender es la decisión política, y te voy a explicar por qué la decisión política, Fabricio. Obviamente a un gobierno como el de ahora, que está seriamente cuestionado por investigaciones que vinculan a personas cercanas al presidente de la República, no tiene pues capacidad de depurar a la policía. Si la policía, a los ecuatorianos hemos descubierto a la fuerza de investigaciones de medios digitales, que el propio presidente básicamente como que estaba hasta chantajeado por ciertos miembros de la Policía Nacional que conocían una investigación que le perjudicaba directamente a él, que tuvo que el propio presidente de la República intervenir para que una investigación se cierre y ordenar a los policías que dejen de investigar. Entonces, en ese contexto, ¿qué decisión política puede tener un presidente para ejercer control absoluto sobre la policía, poner en orden a la policía y decirle, bueno, esto es lo que vamos a hacer? Un ejemplo muy sencillo, mira lo que pasó en el lamentable caso de la chica Bernal en la escuela de la policía. Sale el presidente a decir, vamos a separar estos miembros de la cúpula policial, y luego de repente recula. ¿Por qué recula? Sabemos los ecuatorianos ahora, porque resulta que los dos oficiales, que eran los principales vinculados, habían tenido conocimiento de esta investigación del caso León de Troya que le vinculaba al presidente de la República. Entonces ahí está la respuesta de por qué esto es un asunto de decisión política. Un gobierno que no tenga capacidad para decidir y ejercer control de la policía, muy poco puede hacer. Decisión política. Yo de verdad que no entiendo cómo, si fuese solo por decisión política, este gobierno le queda viendo al país. Ahora, hablando de decisión política. Inicialmente el gobierno manejó con, no sé si llamarle secreto, pero con un perfil muy bajo, hasta que finalmente un medio de comunicación estadounidense reveló de que el presidente Lazo, aprovechando su visita a Washington hace un par de semanas, estuvo en Nueva York en la Asamblea de la ONU, y luego fue a Washington a mantener unas reuniones. Firmó unos convenios con la administración del presidente Joe Biden para la participación de militares estadounidenses en tareas de seguridad en el Ecuador. El canciller lo reconoció, aunque no profundizó en los detalles. No sé si usted tiene claridad sobre cómo sería ese nivel de participación de los militares estadounidenses, uno, y dos, ¿se puede sin autorización de la Asamblea Nacional? ¿Se requeriría entonces una autorización de la Corte Constitucional, o cómo procede esto, doctor? La Corte Constitucional está analizando este asunto, porque obviamente cualquier tipo de acuerdo o tratado tiene que pasar por el control de constitucionalidad de la Corte. Independientemente de eso, insisto en el tema de las prioridades y de la decisión política, porque tú ahí acabas viendo las prioridades, Fabricio, y a quienes nos escuchan. Mira lo efectivo que acaba siendo un presidente que aprovecha una visita a los Estados Unidos para lograr, entre otras cosas, primero, por ejemplo, coincidentemente la condena de 7 congresistas de los Estados Unidos a un expresidente acá en el Ecuador. Pero no tiene esa misma capacidad para acudir en otra visita, por ejemplo, cuando fue a Israel, y acabar concretando la entrega de tecnología y de armamento en cooperación para los organismos de seguridad del Ecuador. Entonces tú acabas viendo ahí los verdaderos intereses de la decisión política y las prioridades. Pero en todo caso, el tema de los militares. Si bien es cierto, toda cooperación sirve, tiene que ser una cooperación adecuada para los intereses que tenemos ambos países. ¿Qué le interesa al Ecuador? Esto es una frase conocida, que siempre lo dicen los analistas. Estados Unidos pone los consumidores, y lamentablemente Latinoamérica acaba poniendo siempre los muertos, a los ecuatorianos y a todos los latinoamericanos. En este caso me refiero a los ecuatorianos porque es un tema puntual acá en el país. ¿Qué nos debe interesar? Que
las bandas que generan violencia a través de cualquier proceso de cooperación acaben siendo desarticuladas, que nosotros no solamente no nos prestemos para evitar que la droga llegue a los países consumidores, sino que nosotros a través de esa cooperación tengamos todos los elementos para también desarticular las bandas. ¿Por qué? Porque esas bandas son las que generan la violencia, es decir, generan los muertos y los delitos conexos que financian esas operaciones, los secuestros, las extorsiones, las vacunas. Entonces, a nosotros nos debe interesar eso, que los militares estén en aguas internacionales o incluso en territorio ecuatoriano operando con los militares ecuatorianos, bienvenido sea, pero la cooperación no puede ir solamente. ¿Por qué no han publicitado esta cooperación? Yo creo que a ti te había escuchado de varios periodistas cuestionarse por qué esto se ha hecho de una suerte como de sigilo, porque obviamente cualquier persona con un poco de conocimiento va a decir, bueno, la cooperación, nosotros ponemos militares para que la droga no salga, pero los militares americanos y el gobierno estadounidense, ¿qué pone para nosotros desarticular las bandas? Entonces, ahí está el problema. La Corte tendrá que pronunciarse. Yo creo que más allá de cualquier cosa, estos operativos que son en conjunto no son prohibidos, pero el problema está en que muy poco va a solucionar eso, el problema que vimos aquí en el territorio continental los ecuatorianos. Veamos qué pasa en estos días, porque el gobierno había anunciado, el canciller anunció que iban a enviar en estos días a la Corte Constitucional y no tenemos ninguna información sobre el tema. Como todo, ¿no? Hay anuncios y no se concretan, hay que esperar. Doctor, gracias por el tiempo. Muy Gracias, amable. Fabricio, y gracias a todos. Diego Fuentes, ex viceministro del Interior, aquí en A Primera Hora, 8:28. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.